que vayan y den fruto y su fruto permanezca. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo beberé? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser el primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguramente que si hubiésemos querido elegir alguna liturgia de la palabra para iluminar el trabajo de este día y para dar comienzo a este retiro vocacional, no hubiésemos acertado como las que la Iglesia, nuestra madre y pedagoga, nos pone hoy. Santiago y su hermano Juan, a quien el Señor dio por sobrenombre los hijos del trueno, por su impetuosidad son testigos privilegiados de la transfiguración del Señor en el monte, de la resurrección de la hija de Jairo, y acompañaron a Jesús en Getsemaní. El Evangelio de hoy nos narra un acontecimiento singularísimo en la vida de Santiago, cuando su madre pide a Jesús que le reserve a sus hijos 2 puestos eminentes en el nuevo reino. La estructura, la mentalidad, la forma de pensar de esta madre no estaba descaminada. Seguramente que ella quería lo mejor para sus hijos y lo mejor era estar cerca de Jesús, independientemente de que fueran los primeros lugares o los últimos, era estar cerca de Jesús, puesto que a eso habían consagrado su vida. Jesús entonces les pregunta a ellos, te pregunta a ti, me pregunta a mí, si pueden compartir con él su cáliz, su misma suerte, su misma vida, su misma muerte. Y ellos, no sé, como con cierta ingenuidad, respondieron: podemos. Yo no sé si a mí me preguntaran hoy, ¿tú puedes realmente dar la vida por Jesucristo y por el Evangelio? O si en este momento a mí me sucediera lo que le ha sucedido a nuestros hermanos sacerdotes que han muerto a causa de la violencia y de la delincuencia en nuestro país, no sé cuál sería mi forma de actuar. Pero sin embargo, ellos respondieron: sí podemos beber el cáliz, ¿sí? Manifestaron su total disponibilidad, su apertura. Creyeron en el proyecto que Jesús les estaba ofreciendo. Se abrieron plenamente, ¿sí?, a eso que ellos intuían como aquello que estaba fermentando entre ellos
y a lo que después llamarían el reino de Dios. Habían descubierto en Jesús un hombre, una persona, una figura tan misteriosa y al mismo tiempo tan transparente, que era capaz de manifestar su experiencia de Dios, la experiencia de su Padre delante de ellos. Se dejaba transformar delante de ellos. Jesús era capaz de llevar a cabo las obras, las acciones, los milagros delante de estos apóstoles, delante de estos discípulos. Sabían, pues, en quién habían puesto su confianza. Esta disponibilidad propia de la gente joven y propia también de los cristianos que aceptan ser apóstoles del Evangelio, anunciadores, capaces de dar la vida, de arriesgarlo todo. No solamente de voltearse a ver a sí mismos, no solamente de voltear a ver, ¿verdad?, pues la complacencia, no solamente de voltear a ver los resultados, no solamente de voltear a ver las ganancias que nosotros podemos tener, porque son muchas. A cambio del seguimiento, Dios nos ha prometido el 100 por 1 y Dios es fiel, pero es necesario ir más allá. Convertirse en apóstol del Evangelio, en seguidor de Jesucristo, es estar dispuesto a dar la vida. Jesús aceptó la respuesta generosa de los discípulos, sin duda. Poco tiempo más tarde, hacia el año 44, fíjense, habían pasado escasos 10, 11 años de la muerte y la resurrección de Jesús, cuando el primero en dar la vida es Santiago. ¿Y de qué manera Herodes le quita la vida? Decapitándolo por el Evangelio. Aquel gobierno que había estado persiguiendo a Jesús continúa aún después de su resurrección, persiguiendo a sus discípulos, persiguiendo a sus apóstoles. Fue decapitado por Herodes. A cada uno de nosotros, cuando estamos ante las contrariedades de la vida, ante la enfermedad, ante el reto, ¿sí? ¿Somos cobardes? ¿Damos la cara? ¿Somos capaces de ponerlo todo confiando en nuestro Señor? Jesús nos hace la misma pregunta. ¿Pueden beber del cáliz que yo he de beber? Y no respondamos tan rápido. No respondamos tan rápido. Es bueno que voltemos a ver nuestra vida. Que Fray Pablo voltee a ver su vida, a ver si es capaz de beber el cáliz que el Señor ha bebido en el momento de la contradicción, del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, del infortunio, de la incomprensión. Y también en los momentos felices y álgidos de la propia vida. Queridos hermanos, si estamos realmente unidos a Él, sabremos responder en su momento, no ahorita, sino en su momento. Cuando se presente la situación, veremos si hemos logrado estar a la altura de las exigencias del Evangelio. Si hemos logrado estar a la altura del amor de Dios que es fiel. Si hemos logrado estar a la altura de los primeros lugares en el reino y de los últimos aquí en la tierra. El Evangelio de hoy, en labios de Jesucristo, pone delante de nosotros la vida de minoridad. Así de simple y de sencillo, ¿sí? La vida de minoridad. Los jefes de los pueblos los tiranizan y los grandes los oprimen. Nosotros ni debemos ser jefes y tenemos que ser menores, pequeños. Este es el camino para llegar a la resurrección. Seguir, continuar tras las huellas ensangrentadas del Hijo de Dios. Dar la vida
por Jesucristo y por el Evangelio, no en los momentos espectaculares, no en los momentos quizás de persecución y de martirio, sino en el día a día, muriendo a nosotros mismos, en el servicio, en la comunión fraterna, en la rectitud de corazón, en el seguimiento auténtico y verdadero tras las huellas de Jesucristo. Pidámosle al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María y de Santiago que nos conceda la gracia de ser verdaderos discípulos, misioneros, apóstoles de Jesucristo, y que Él nos dé la fortaleza y la gracia de espíritu para, si es necesario, dar la vida, entregarla por amor a Él y al Evangelio, y sobrellevar de manera heroica las contrariedades de cada día.